Buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Stephanie Romero Castillo y vamos a hablar del COVID-19 en un contexto de pobreza y desigualdad. En el impacto de la pandemia del COVID-19, la economía de la sociedad colombiana ha sido profundo. La crisis sanitaria ha exacerbado las desigualdades estructurales existentes en el país, afectando a las familias vulnerables. En este caso, el caso de la familia Álvarez Suárez, quien se vio obligada a cerrar su negocio y a despedir a sus empleados debido a la falta de ingresos, es un ejemplo revelador de la situación de desigualdad y pobreza que enfrentan muchas familias colombianas. Preguntas orientadoras. La primera pregunta es, ¿cuál es la percepción de la problemática planteada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada por las circunstancias del COVID-19? La percepción planteada en el caso es que la situación de desigualdad y pobreza exacerba todas las circunstancias del COVID-19. La familia Álvarez Suárez, quien había logrado establecer un negocio próspero y generar empleo, se ve obligada a cerrar su negocio y a despedir a sus empleados debido a la falta de ingresos y a la imposibilidad de pagar el arriendo de su local. Esta situación es un claro ejemplo de cómo la crisis sanitaria afecta a muchas familias colombianas, especialmente aquellas que vivían en una situación de vulnerabilidad, porque la falta de ingresos y la pérdida de empleo lleva a muchas familias a vivir en condiciones de pobreza y de desigualdad. Además, la situación de hacinamiento en la cual se encuentra el caso y la falta de acceso a los servicios básicos como la salud y la educación han empeorado la situación de algunas familias. La crisis sanitaria puso en evidencia muchas desigualdades estructurales que existen en la sociedad colombiana y destacó la necesidad de implementar políticas públicas que aborden estas desigualdades y promuevan la inclusión social y económica. La segunda pregunta es, ¿qué repercusiones tuvo la pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas? Las repercusiones que se vieron afectadas para mí son económicas, sociales y políticas. Repercusiones económicas como que la pandemia provocó un aumento significativo en la tasa de desempleo, lo que genera un impacto directo en el ingreso de la familia colombiana, afectando el consumo, afectando su capacidad de consumo. La inflación y las tasas de interés se vieron afectadas, lo que exacerbó la situación económica de la familia. Además de la capacidad adquisitiva de las familias, lo que se redujo significativamente, obligando a estas a ajustar sus hábitos de consumo y a priorizar sus necesidades básicas. En las repercusiones sociales, la pandemia tuvo un impacto significativo en la estructura y la dinámica familiar, ya que la violencia intrafamiliar aumentó durante la pandemia y esto se convirtió en una problemática de salud pública en Colombia. Adicional a esto, la pandemia afectó la seguridad alimentaria infantil y la educación de los niños y esto puede tener consecuencias a largo plazo en su desarrollo y bienestar social. Como repercusiones políticas, la pandemia puso a prueba la capacidad del gobierno colombiano para responder a una crisis de salud pública, la implementación de medidas de distanciamiento social y restricciones a la movilidad, lo que afectó la libertad y la autonomía de las personas. Adicional a esto, la pandemia también destacó la necesidad de una mayor inversión en el sistema de salud y en la protección social de las familias más vulnerables. Como tercera pregunta orientadora tenemos, ¿qué reflexiones surgen a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez Suárez durante la situación de emergencia sanitaria? A partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez Suárez durante la situación de emergencia sanitaria surgen varias reflexiones. La primera, la vulnerabilidad de las familias colombianas, la situación de la familia Álvarez Suárez pone en evidencia la vulnerabilidad de muchas familias colombianas frente a una crisis como la pandemia del COVID-19, la falta de acceso a servicios básicos, la inestabilidad laboral, la independencia de la economía informal son solo algunos de los factores que contribuyen a esta vulnerabilidad. Segundo, la importancia de la resiliencia familiar. A pesar de las dificultades, la familia Álvarez demostró resiliencia y capacidad para adaptarse a una nueva realidad. Esta capacidad para enfrentar y superar obstáculos es fundamental para las familias, especialmente en los momentos de crisis. Tercero, las necesidades de las políticas públicas efectivas. La situación de la familia Álvarez destaca la necesidad de políticas públicas efectivas para abordar la pobreza y la desigualdad. Es fundamental que el gobierno implemente medidas para proteger a las familias más vulnerables y promover la inclusión social y económica. Cuarta, la importancia de la solidaridad y el apoyo comunitario.
Finalmente, la situación de la familia Álvarez también pone en evidencia la importancia de la solidaridad y el apoyo comunitario en momentos de crisis. La capacidad de las comunidades para organizarse y apoyarse mutuamente es fundamental para superar obstáculos y promover resiliencia familiar. A continuación, las referencias de donde fueron tomadas alguna información y gracias.